Bueno, pues vamos a arrancar esta serie de diálogos con el doctor Sergio Iván y pues arrancamos con Egipto. ¿Por qué el gusto por Egipto? A ver, lo primero, el primer contacto que tuve con esto que me llamó mucho la atención era cuando yo tenía por ahí 9 o 10 años. Una película de la Metro Goldwyn Mayer que se llamaba El Valle de los Reyes. Una película con Robert Taylor y Eleanor Parker, que fuera de la trama romántica o novelesca, me atrajo sobre todo por los monumentos que se veían ahí. Y a partir de ese momento me timbró. Como dice Champollion, San François Champollion decía, Egipto es todo en mi vida, soy un adicto a Egipto. Yo no llego tan allá, pero he tenido pues mucho roce con esa cultura. También lo decía el fundador del primer museo del Próximo Oriente en Egipto, en el pequeño museo de Boulac, Augusto Ferdinand Mariette, un francés que viajó por allá en 1851. Se llevó toda su familia y allá murió. Este Ferdinand Augusto Mariette decía que el pato egipcio es un animal peligroso. Un picotazo te inocula el veneno y eres egiptólogo para toda la vida. Ay, qué Entonces, yo no bueno. soy egiptólogo, No lo soy picó el una, pato. pero me picó el pato. Ah, bueno. Uno conoce muchas veces de una cultura cuando desmitifica lo que la gente dice que es un error. ¿Cuál es ese error de A la ver, cultura egipcia que nos son meten a nosotros? ha habido muchos errores, pero probablemente sea debido a lo exótico, a lo extraño que fue para Occidente haber encontrado un mundo totalmente distinto. Ellos cayeron a los pies de Egipto, los fascinó y hoy en día todavía sigue fascinando esa civilización, a pesar de que por allí han pasado, empezando pues por griegos, asirios, persas, ingleses, franceses, turcos, mamelucos, norteamericanos, alemanes, es todo el mundo ha pasado por Egipto y a más de uno ha enganchado. Uno de los errores es, por ejemplo, considerar que algunos de los monumentos, como por decir las pirámides, pues que son como que lo primero que se viene a la cabeza cuando la gente piensa en Egipto y en cualquier libro aparece la pirámide o Tutankamón. Son las dos cosas que atraen, o los obeliscos, que no les paran tantas bolas. Y es pensar que esa cultura no fue capaz de haber construido lo que construyó. Es uno de los errores grandes. Y, por ejemplo, había un egiptólogo checo, Zbigniew Sava, que era el jefe del Instituto de Arqueología checo en Praga, y murió hace poco, que es el tipo más conocedor sobre la forma como se hicieron, como se orientaron los templos y las pirámides egipcias. Él dice que eso simplemente es la expresión de la cultura, de la técnica y de la ciencia y el progreso de esa civilización. Entonces la gente siempre tiende a pensar que eso tuvo que haber sido hecho por extraterrestres. Y digamos, sí, a ver, una pirámide, pues ¿qué los atrae? La altura de la pirámide, cómo colocaron las piedras, cómo las transportaron, pero todo eso se ha ido desmitificando en la medida en que se han podido encontrar documentos en que demuestran las condiciones y la capacidad que tenían para haberlo hecho. Empezando porque, digamos que cabeza a cabeza con Mesopotamia, inventaron la escritura jeroglífica. Los más antiguos datan de 3.300 años antes de Jesucristo, es decir, estamos hablando, todavía no había empezado siquiera la civilización egipcia, estamos hablando del periodo antecito de la edad del bronce, entre el calcolítico y el bronce. El calcolítico, la edad del cobre, es entre más o menos 4.500 años antes de Cristo y 3.100, 3.300 que empezó, 3.000 que empezó la edad del bronce. Y en esa época ya ellos y los sumerios tenían alfabeto, los unos cuneiformes o alfabeto no, tenían escritura. El alfabeto fue después. Y la escritura, la más antigua que se ha podido demostrar, encontrado y digamos, datado,
es de 3.300 años antes de Jesucristo, encontrada por el Instituto Arqueológico Alemán en un yacimiento egipcio de los primeros reyes. Allá en Egipto ellos distinguen el periodo predinástico, o sea, antes de las dinastías. Y eso va todo lo que es de la edad del bronce para atrás, digamos, el periodo neolítico, cuando comienza, pues, digamos, el desarrollo de lo que es el proceso de la agricultura, la ganadería, la metalurgia, todas esas cosas, y las primeras aldeas. Entonces, esos jeroglíficos fueron encontrados en una tumba de los reyes de lo que llaman ellos dinastía cero, que es antes de la primera dinastía. La primera dinastía comienza en el año 3065, 3050 antes de Cristo, estamos hablando de hace 5000 años. Y esos jeroglíficos que aparecen en una serie de vasijas y en una serie de tablillas son del 3300, o sea, estamos hablando de hace 5400 años, más o menos, 5000. Bueno. Y en esa época ya ellos tenían escritura, y la escritura cuneiforme también es más o menos de la misma época, y probablemente se alimentaron la una a la otra, o intercambios, lo cual es muy común en la humanidad. Entonces, ellos fueron capaces de crear escritura, tenían ya conocimientos de medicina, una medicina vista hoy en día muy, digamos, muy primitiva, muy rudimentaria, pero fue suficiente, y yo me hago la siguiente observación. Si una cultura o una civilización es capaz de sostenerse durante, digamos, 3000 años, 3500 años antes de Cristo, pues, y de aumentar su población y no extinguirse, y de haber hecho lo que hizo, tuvo que haber tenido las herramientas suficientes para poder mantenerse sana dentro de una lógica, digámoslo así. Entonces, si bien es cierto que se considera que la edad promedio de vida, digamos, en ese entonces puede haber sido de unos 30 años o 35, pero tuvimos, por ejemplo, reyes, que sabemos, usted sabe que desgraciadamente los que somos del pueblo llano, que no nos conoce la familia y los amigos, y pare de contar, pues lo que hablamos, Hitler, Napoleón, Stalin y todas esas figuras, pues, y los grandes inventores y descubridores son los que pasan a la historia. Sí. Entonces sabemos, por ejemplo, de dos faraones que murieron centenarios en esa época, Ramsés II, y está comprobado, pues, por documentos, escritos, en piedra, pues, monumentos de todo. Y Pepi, Ramsés II es de la dinastía 19, estamos hablando, él gobernó del año 1280, más o menos 67 años, murió en 1212 antes de Cristo, o sea, más o menos 1280. Empezó de manera que vivió 100 años, pues casi 100 años, 90 y pico. Y el otro es Pepi II, que es mucho más, todavía más, muy anterior a Ramsés. Ramsés es del 1200 y pico, y este señor Pepi es del 2300, 2200 antes de Cristo, o sea, 1000 años antes que él, también vivió 90 años, casi 100 también, y él mismo escribe, y están los documentos escritos de esa época traducidos, pues, hoy en día, naturalmente. De manera que alcanzaron a tener gente longeva, y con una medicina que era fundamentalmente vinculando la religión, vinculando los animales, los minerales que tenían y los vegetales que conocían. No había química todavía. Entonces, con eso lograron mantener esa civilización y hacerla progresiva. Volvemos a la pregunta original. Entonces la gente piensa que se necesitan extraterrestres. Entonces, gente que tuvo escritura tan precozmente, que tuvieron medicina también precozmente, porque, por ejemplo, el papiro de Ebers, que es el más antiguo que se tiene noticia, es de la época del Reino Antiguo. Y ahí empezaron a construir pirámides. Ahora, las pirámides no se construyeron de la noche a la mañana. Ellos primero empezaron con unos monumentos en forma como de banco, que llamaban mastabas, una palabra árabe que significa banco, porque eran unos pequeños túmulos rectangulares, y cavaban en el desierto un pozo, y allá en el fondo ponían la cámara funeraria, los anexos para su religión, y bueno, y luego eso evolucionó a la primera pirámide, como dicen por ahí, el primer rascacielos que hubo en el mundo, que es la pirámide escalonada de Sócer, segundo faraón de la tercera dinastía, cuando comienza lo que llamamos el Imperio Antiguo. El Imperio Antiguo son tercera, cuarta, quinta y sexta dinastía,
que duró más o menos 513 años, ese imperio antiguo. Y en ese imperio antiguo hay una barrera muy clara o una continuidad, digámoslo mejor, entre la cultura predinástica y el arte. El arte en esa época era muy elemental, por ejemplo, unas pequeñas esculturas de barro cocido, de marfil, de hueso tallado. Las cabezas eran un círculo con un puntico que era como el ojo. Luego resaltaban mucho, sobre todo figuras femeninas, resaltaban la región pública y la parte, porque había era la maternidad, en esa época era la fecundidad, la fertilidad, era la mujer. De manera que luego se trasciende y se comienza a ver pues ya la figura clásica de los egipcios, que ya continúa muy constante, poco variable hasta la revolución de Amarna. Esa figura egipcia que vemos en todos los monumentos, por ejemplo en los de Abu Simbel que tratamos en el primer cafecito, los templos de Ramsés II, y que la gente viaja pues allá a verlos, templo de Abu Simbel. Ese templo de Abu Simbel, entonces ellos tenían, las figuras era un canon estilizado y tenían pues como digamos, un canon, una regla de cómo iban a ser las figuras. Siempre no tenían buena perspectiva, pero la mejoraban, trataban de hacer la perspectiva usando varios planos. Una pierna adelantada y la otra atrás para dar la impresión de que la persona caminaba. Los hombros siempre de frente y los hombros de frente y las piernas de perfil. Entonces así daban como la impresión de que tenían movimiento y ese fue un canon, un estilo que vino a cambiar radicalmente con la herejía de Amarna, de Akenatón, cuando empieza también el primer monoteísmo que hubo en la historia, y el himno a Atón es prácticamente muy similar al salmo, no recuerdo el número, hay un salmo que es casi igual. O sea que el monoteísmo no empezó así como de la noche a la mañana, ellos van evolucionando del politeísmo, estamos hablando ya de religión, al enoteísmo, que es un intermedio, que es el monoteísmo primitivo, es decir, que hay en lo otro, cada animal, cada cosa es un dios para ellos. Luego pasan a que hay un dios principal y otros sucedáneos que son secundarios o que son similares a ese, pero el principal es el otro, que se llaman enoteísmo, que fue un nombre que le dio un filósofo romántico alemán, Schelling, le dio pues a esa manifestación, y luego pasan al monoteísmo, que no tuvo pues mucho auge en Egipto porque esa revolución duró 30, 40 años, y luego ya, y eso fue como en 1340, 1352, más o menos, antes de Cristo. De manera que encontramos primera escritura, primeros monumentos, principio del arte, principio de religión, la teología, empieza ya. Y usted empieza, entonces, si uno se mete más en la religión, empieza a ver una serie de similitudes entre el cristianismo, que es una rama del judaísmo, entre el cristianismo y las figuras, por ejemplo, la Trinidad. Ellos en cada ciudad tenían una Trinidad, el Dios, la diosa y el Hijo. Y el concepto de la divinidad suprema, que era el dios Ra, el sol, también lo especificaban tres personas distintas, pero un solo dios, porque ellos pensaban que el sol, porque ellos, a ver, la religión de ellos establecía, o todo lo que ellos hacían era de acuerdo con la naturaleza, pues era lo que veían. Ellos veían que el sol salía, entonces tenían vida, fertilizaban los campos, aparecían el sol y el agua, o sea que el Nilo y el sol. Sí. Entonces el sol sale por la mañana en oriente y el sol se muere por occidente. Entonces ellos decían, la vida también es lo mismo. Entonces las construcciones de los vivos las hacían en la orilla oriental, por donde salía el sol. Y los templos funerarios y las tumbas en la orilla occidental, por donde se ponía el sol. Entonces bueno, ellos llamaban la orilla, digamos, la parte occidental del valle, cuando uno vaya pues hay un viaje muy bonito que vale la pena pues hacer, eso no es muy costoso tampoco, es digamos un crucero por el río Nilo. Sí. Entonces usted va viendo con una calma y una paz, y usted puede soñar con todo lo que había, porque ve la vegetación, luego ve el desierto ahí al pie, y va pasando por cerca de todos esos lugares. Entonces ellos
separaban eso, decían, la vida, como el río Nilo fluye al revés de muchos ríos, viene del sur y termina en el norte. Y la vida comienza por oriente y muere por occidente. Entonces, el mundo de los occidentales, así llamaban a los muertos, era el país de Osiris, el rey de los occidentales. Entonces, allá construyeron todo y lo construían en piedra, porque era para la vida en el más allá. En cambio, las casas de los vivos eran en ladrillo, en adobe cocido. Entonces, hoy en día la gente cuando van allá, todo lo que se ha sacado, pues nosotros no estamos viendo ni una centésima, milésima, por decir cualquier cosa, de lo que fue esa civilización, porque lo que se conservó es lo que está más al sur, porque sí, ellos llamaban, pues yo de pronto le estoy revolviendo todas las preguntas que usted de pronto tenía en la cabeza, pero es para poder que las personas que escuchen esto tengan como, pues lo puedan más o menos silvanar bien sin que queden pues como todos. Es decir, Egipto en su momento, cuando empezó la cultura o la civilización, había dos regiones geográficas muy bien definidas. Al sur, es lo que en los límites con el actual Sudán, lo que llamaron Nubia, lo que llamaban en la Biblia Senar. Lo que está al sur, eso era, lo llamaban ellos el país longitudinal. Y la flor heráldica de allá era el loto azul, allá donde crecía el loto y crecían los juncos y la caña, las cañas. La caña de azúcar llegó ya muy tarde allá, con Mehmet Ali. Y ese río estaba como encañonado entre los desiertos, unos acantilados y unos desiertos, y esa zona, el valle tiene una extensión entre 7 y 30 kilómetros, dependiendo pues de cómo esté fertilizado, cómo llegaran las inundaciones y eso. Y ya luego llega lo que llaman hoy el delta. De paso, digamos que los deltas se formaron fue hace 9.500 años. Se han estudiado 40 deltas en el mundo y todos esos deltas se formaron por esa época, porque más o menos, digamos, cuando nosotros estamos al final de la última glaciación, que llaman periodo interglaciar, que fue hace más o menos 11.000 años. Y luego los glaciares empezaron a derretirse, entonces el nivel de los mares, algo parecido a lo que medio está pasando hoy, subieron por ahí unos 11, 12, 13 metros de altura, el mar subió. Al subir el mar, entonces, el mar penetró, porque Egipto es una meseta caliza, eso es una meseta caliza, allá en el norte de África es eso, y entonces cuando subió el mar, entonces el mar se entró el agua del mar, porque eso tenía como una ranura ahí, y luego se hundió. Y al hundirse eso, entonces, al subir el nivel del mar, la pendiente de los ríos disminuyó. Y se formaron los deltas. El río queda así, entonces los ríos se abrieron así, como un abanico. De hecho, el delta es un nombre que les dan por la letra delta, o la letra delta es de pronto por la forma del río. Entonces, es un delta invertido y ese es el Bajo Egipto. Entonces, el río llega hasta allá, el Alto Egipto, luego la llaman también Egipto Medio, y luego el delta, al abrirse así, esos son llanuras fértiles, aluviales, húmedas. De eso no quedó casi nada, muy poco, excepto la parte de las pirámides de Gizeh y algunas tumbas en Saqqara, porque estaban hechas en piedra. Entonces uno dice, el arte egipcio buscaba en el reino antiguo, digamos entre la tercera y la sexta, porque son diferentes tipos de arte, ese arte egipcio buscaba ¿qué? Buscaba el espacio, la grandeza de los espacios. Por eso son las pirámides, por eso los obeliscos, por eso los templos, buscaban la grandeza. Buscaban la eternidad. ¿Y cómo encontraron la eternidad? Con la piedra. Por eso las pirámides todavía están, porque están hechas en piedra. Más duradera. Más duradera. Lo de ladrillo, todo eso se acaba, los metales se corroen, la piedra está ahí. Claro, se puede meteorizar y todas esas cosas, como ha pasado con algunas. Luego era un arte, digamos al principio, era un arte optimista, y rayaban optimismo y serenidad, porque ellos esperaban, estaban supremamente confiados en la vida del más allá. Que volvían a vivir. Sí, ellos, la esperanza de todo egipcio era poder conseguir que lo momificaran, y lo embalsamaran,
porque la momificación es el proceso inicial y el embalsamamiento es la parte final, porque embalsamar viene de una raíz griega que se llama Baal Shemen. Baal en semito, en fenicio, allá por los lados de Canaán, Baal era el dios que había allá, el Baal. Entonces, Baal es Señor y Shemen es aceite, el aceite del Señor. Entonces, el embalsamamiento ya era la parte final de la momificación en que los ungían, los echaban aceites, perfumes y todas esas cosas, porque el cuerpo tenía que llegar intacto, porque si el cuerpo no llegaba intacto, entonces no había vida en el más allá. Entonces ellos tenían que, pues para ellos lo peor era que un cadáver lo tiraran para cualquier parte, porque lo comían los perros, los chacales. En esa época eran los chacales. Entonces el cadáver tenía que estar preparado. Entonces de ahí el origen de las pirámides, en parte, los orígenes son en parte por el más allá, en parte pues porque también querían reflejar la religión de ellos. Digamos que lo que decíamos ahora son tres ejes. Un eje longitudinal, el Nilo, que la inundación venía cada año a darles vida. La inundación del río Nilo antes de las represas, que cuando ya construyeron las presas ya eso se perdió. Entonces, la inundación, si la inundación era baja, digamos por debajo de 7 metros, entonces había hambre, malas cosechas, hambre y mucha penuria. Si la inundación era más de 12 metros, se destruían los canales, los diques y se destruían las casitas de barro, de ladrillo cocido. Entonces, cuando uno le dice, bueno, ¿qué tipo de civilización era la egipcia? Socialmente hablando y políticamente, era una civilización hidráulica. Entonces uno dice, ¿por qué no nos imaginamos antes de que cómo era el Egipto primitivo, cómo era ese río ahí? Entonces dicen, no, antes de que llegaran los sistemas de irrigación, ahí viene otra cosa, ¿por qué fueron capaces de llegar a esto? Para ser capaces de construir lo que construyeron, sin necesidad de... Aprovecharon el agua. Sí, sin necesidad de, ¿cómo se llama?, de los extraterrestres ni cosas de esas raras. Los mitos actuales. Entonces, exacto, entonces uno se imagina cada verano, porque es una cosa curiosa que también le llamó la atención a Heródoto, como así que en el verano, que aquí no llueve, es cuando llega el río con semejante fortaleza, con esa borrasca tan tremenda que llega de sur a norte. Entonces, todos los veranos llegaba la inundación y rebasaba los márgenes de las riberas. Y eso eran esas riberas eran puros charcos, fangosos, pantanosos. Entonces, el egipcio primitivo estaba digamos, como entre el Arroyo y la Morena, entre las invasoras arenas del desierto que venían acá y la enmarañada selva de las riberas. Entonces, ¿el qué tenía que hacer? Dos cosas. Tuvo que agarrarse a desecar todo ese pantano y a desenmarañar todo eso. Como cuando usted compra un terreno por ahí y le dice, no, está muy montado y tiene que empezar a hacerle a desbrozar y a todo, hasta que tiene un terreno. Qué tan bonito este terreno tan planito, pero nadie sabe todo el trabajo que hubo ahí. Eso lo tuvieron que hacer ellos. Pero para hacer eso, ¿qué tiene que hacer una cultura? Y este es otro ejemplo de lo que pudo haber hecho y lo que puede hacer hoy en día, porque es un ejemplo para cualquier época. Se organizaron pueblos pequeños que habían por ahí, porque los pueblos que estaban en las montañas empezó una desecación, eso empezó a desertificarse, todo lo que era la parte, digamos, lo que hoy en día es el Sudán, que ustedes ven en la televisión, pues que eso es un arenal ahí tremendo, y el Alto Egipto comenzó todo eso entonces el desierto empezó a ganarle terreno a la tierra fértil, al valle, y empezaron los habitantes tuvieron que ir a piñuscarse allá. Dicen, por ejemplo, que eso pudo haber tenido el antiguo Egipto por ahí 1.000.000 de kilómetros cuadrados, pero solamente utilizaban el 4%. El resto no. Y hoy en día es más o menos parecido también. Más o menos el 90% de la gente está en el Valle del Nilo. En los desiertos eso es poco poblado porque no hay subsistencia, es difícil. Entonces ellos tuvieron que hacer eso, tuvieron que organizarse y formar un gobierno, unirse a varios pueblecitos, o sea que hay una organización social. Y tuvieron que hacerlo para superar un reto físico, como lo dice Arnold Joseph Toynbee, historiador británico, ya murió, que se llama Estudios de la Historia, 9 tomos. Entonces él dice que pues, para Egipto pasar de la recolección de alimentos a la agricultura, a la ganadería, a la metalurgia, a la arquitectura, pues a los monumentos y todo,
pues tuvo que, digamos, responder a ese reto físico que le imponía el desierto y el río. La geografía. Sí, exactamente. Entonces tuvo que responder a eso. Les dicen, bueno, ¿y por qué los del Sudán no lo hicieron? Si eran ahí pegaditos. El hombre que responde, lo que pasa es que los mismos determinantes ecológicos, sociales o económicos, actuando en partes distintas, puede haber resultados distintos. Entonces, esta gente tenía, no sé si la parte religiosa, de lo que ellos creían, algo interno que los impulsó para salir adelante y lograr domesticar el río. Entonces fue una sociedad hidráulica. De hecho, lo que es el catastro empieza en Egipto. Los impuestos catastrales, los linderos, todo eso, porque como el río borraba eso con la inundación, tenían que volver. Allá se llamaban los ministros, llamaban los secretos, el jefe de los secretos. Entonces, había uno, lo que son secretarios, y ahí sale la palabra secretarios. Entonces, el secretario es el jefe de los secretos, pero eso era un secreto, ver cómo el manejo del agua. Entonces se llamaban el que controlaba las aguas. Entonces ese era un cargo ministerial, digámoslo así. Y otro venía a mirar los linderos para poder trazar, para evitar las peleas entre las personas y todo. Entonces había propiedad privada individual. Había propiedad privada individual también. De manera que ese mito de que los egipcios, pues de que eso lo tuvo que haber construido alguien, pero ya como te digo, hay evidencias arqueológicas de calles, pues no digamos calles, de vías, de canteras. Por ejemplo, cerca de la pirámide de Keops y de Kefren está la cantera de donde sacaban las piedras para el revestimiento de la pared. Y han encontrado recientemente, por ejemplo, hace como 10 años, algo así, con un radar ultrasensible, vieron que debajo de muchos metros había un brazo del Nilo, un brazo de 97 kilómetros que lo llaman el brazo o el ramal de las pirámides, porque recorre 97 kilómetros de largo a lo largo de 31 de las pirámides que había ahí. Entonces las canteras podían sacar la piedra y están, inclusive un papiro reciente que encontraron, se llama el diario de Mererer, que era como un funcionario de rango medio que tenía a su cargo un grupo de obreros, digámoslo así, y los dividían en cuadrillas y tiene apuntado lo que le tocaba hacer, los horarios, los honorarios, las provisiones, cuántos bloques montaban, a dónde los llevaban, todo eso, y eso lo han encontrado recientemente. Entonces han ido ya mostrando que ellos están muy organizados desde el punto de vista logístico, de las provisiones, de la distribución del trabajo. Entonces, distribución del trabajo, el pago de los honorarios y pensando siempre, porque tenían, como decían por ahí, para ellos eso era como contribuir al orden social, al orden cósmico. Ellos sabían que el rey era, si bien el rey en un principio fue de carácter divino, después decían que él no era igual al Dios, pero era que el Dios lo escogía a él para que cumpliera las funciones del Estado. Y lo que llamaban ellos, el espíritu, digámoslo, o el alma entre los egipcios, ellos tenían 6 cosas, 3 elementos para la parte corporal y 3 elementos para la parte espiritual. De la parte corporal eran el cuerpo, que llamaban Aj, y ese Aj era la forma sensible y palpable. El cuerpo, usted lo ve y lo siente. Sí. La sombra, que es la forma sensible pero no palpable. Usted ve la sombra pero usted no la puede tocar. Le da mucha importancia y la llamaban Chu. Y el nombre Rem, que para ellos era algo como mágico. Cuando usted no tiene nombre, no existe. Entonces, uno de los castigos a los faraones o al que se manejaba mal era borrar a martillazos los nombres, borrarlo de todos los libros, borrarlo de todas las cosas. Mejor dicho, no existe. Si el nombre es suyo, nadie lo dice, usted no existe. Entonces, allá esos 3. Y el espíritu también tenía 3 partes. Y una de esas 3 partes del espíritu era el Ka. Y el Ka era, digamos, para el faraón, era algo indestructible, sino que pasaba de un rey a otro. Como la investidura. Sí,
pero eso venía de Horus, que era el dios de ellos, y entonces el Ka del río, Horus le transmitía el Ka, y ese Ka, como el Papa, dicen pues, le permite no equivocarse, poder gobernar, porque lo que él diga es lo que dice Horus. Sí. Entonces Horus no se puede equivocar porque es el dios. Entonces ellos creían firmemente en eso, no había otras disidencias religiosas ni más nada. Entonces su trabajo lo hacían porque el trabajo era anónimo, sobre todo en los primeros años, en el Reino Antiguo, que fue cuando son las pirámides y todo, el trabajo era anónimo y colectivo. Trabajamos en grupo para producir algo. ¿Por qué? Porque mi trabajo es importante para mantener el orden, la armonía en el cosmos, y porque la gente me va a agradecer lo que estoy haciendo. Entonces, esa es la felicidad. Doctor, uno con usted se entretiene muchísimo y aprende bastante. Definitivamente es un cafecito con muchísimo sabor intelectual y de conocimiento. Bueno, se adelantó a muchas preguntas que yo tenía, pero voy a la siguiente, es ¿por qué hoy Egipto no conserva o no tiene o no es la gran civilización que llegó a ser hace mucho tiempo? Bueno, ¿Qué pasó? pues eso ha pasado con casi toda la civilización, sí, y seguramente va a seguir pasando. Y con las familias, el que tuvo muchos llega, sus nietos están condenados a ver, en parte varias cosas. Primero, pues la parte geográfica también cada vez se fue volviendo más seca, aparecieron, se dificultó más la productividad, aparecieron otros imperios en escena, más poderosos que Egipto. Por ejemplo, Egipto fue, digamos, empecemos en orden. Los persas fueron 2 veces a Egipto y estuvieron 100 años en la primera, en el 525, y luego los liberó un egipcio, Amirteo, y ese fue de la dinastía 27. Luego volvieron y lo invadieron una vez y los liberó Alejandro Magno, la segunda vez. Después de Alejandro, como murió Alejandro, él dejó a los Ptolomeos, y se fundó, digamos, una dinastía, por decirlo así, que no era indígena, sino una dinastía de origen griego o helenístico, que empieza con Ptolomeo primero y termina con Cleopatra, como 250 años después, y ahí termina. Pero entonces surgieron otras potencias, con otro poderío militar y económico. Los egipcios en general no fueron grandes guerreros. Ellos simplemente sojuzgaron a los nubios, que eran los del Sudán, porque realmente para esa época era una cultura, la egipcia era una cultura dominante en el mundo, porque el mundo era pequeño, el mundo civilizado, eran lo que era Sumeria, Mesopotamia, pero los asiáticos no progresaron porque vivían en guerras constantes entre ellos. Entonces, entre ellos mismos digámoslo, se canibalizaron, canibalizaron entre ellos mismos, digamos. Pero vinieron otros, los romanos, y los romanos volvieron a Egipto, su provincia, en el año 30 antes de Cristo, cuando muere Cleopatra y muere Marco Antonio. Ya el imperio romano ya se ha extendido por buena parte del mundo. Los romanos también desaparecen 400 años después, 400, 500, y empiezan a llegar otros imperios. Llega el imperio mongol, que fue una cosa que más extenso del mundo. Luego viene el imperio otomano. Bueno, y se van sucediendo otros con economías más poderosas, porque es que Egipto, por ejemplo, a Egipto no le llegó la edad de hierro. La edad de hierro, cuando llegó el hierro, ya Egipto estaba muy bajito, entonces no fue capaz de contener el ímpetu de esos pueblos que estaban apareciendo en otras partes del mundo. Y ya no. Luego vinieron los árabes. Y los árabes no se interesaron pues por los monumentos ni esas cosas ni nada. Y ya los árabes se quedaron allá en Egipto, ya la gente se convirtió, eso fue como en el 640, y ya se convirtieron al Islam, la mayoría, entró otro tipo de religión diferente. También hubo un poquito de cristianismo, pero el cristianismo duró muy poco, del siglo I al siglo VI, porque los árabes llegaron rápidamente. Entonces el cristianismo estuvo 500 años allá, que es muy poquito contra lo otro que tenía. Entonces la religión egipcia se fue quedando, la antigua religión. Aparecieron otros alfabetos como el fenicio, que se nutrió del egipcio,
y el egipcio, el fenicio al arameo, el arameo al griego, al árabe, al hebreo, al árabe, todo. Entonces, todas esas cosas fueron en cierta forma absorbiendo a Egipto. Entonces, Roma, Egipto era el granero de Roma. Hoy en día es al revés. Egipto depende del trigo importado, Sí. porque son de los primeros consumidores de trigo, lo que son Egipto, Argelia, esos países del norte de África, pero ya no producen tanto. Y es hoy en día Egipto un país eh, con un buen nivel de vida o más bien, Egipto es Egipto es un país que en África, frente a Occidente, es un país pobre, digámoslo también. Frente al África, pues es un país relativamente rico, digamos lo que son Egipto y Sudáfrica allá abajo. sí, Los países del norte de África, Egipto, Libia está desbaratado por las peleas, pero lo que son Egipto, Túnez, Argelia, son de un nivel un poco mejor, por el Cairo, digamos, es la ciudad más grande de África. Que Egipto tiene por ahí 105 millones de habitantes hoy en día. El Cairo puede tener por ahí 10, 11 millones. Alejandría tiene por ahí 5, pero son ciudades muy populosas y adolecen de muchos problemas de transporte. La parte higiénica no es muy buena. Depende mucho de la ayuda extranjera, sea norteamericana, soviética ya no, pero rusa, en fin, porque ellos tienen buenas relaciones con todos los demás países árabes, pero Egipto no es, vive más del turismo. Allá son 10, 12 millones de turistas al año y eso les da buenos ingresos. Petróleo no tiene mayor cosa. Hay del canal del Suez, que es otra de las grandes cosas que ya es más reciente, porque el canal del Suez, aun cuando eso lo empezaron a cranear por allá desde Ptolomeo y posteriormente los persas y luego Napoleón, pero el que verdaderamente vinieron a funcionar eso fueron los franceses, con Fernando Lesseps. Entonces los franceses, pero Egipto cayó en la misma cosa. Hubo una serie ya en el siglo XIX de hijos de Mehemet Ali. El tipo tuvo como 120 hijos y ellos ocuparon el cargo, pero fueron absolutistas todos más bien, y se vendieron mucho a lo que fue a Occidente, a Francia, Inglaterra y eso. Entonces Egipto tenía como el 40% de las acciones del canal del Suez y luego se endeudaron mucho, le vendieron casi todas esas acciones a Inglaterra, entonces Francia e Inglaterra quedaron con el canal, hasta cuando llegó Gamal Abdel Nasser y nacionalizó el canal y ahí lo reconquistó para Egipto. Entonces esa es otra buena entrada para él. Entonces Egipto tiene hoy en día importante el canal del Suez, la represa de Asuán, que es muy grande, muy importante para ellos, y el turismo fundamentalmente. las ruinas. Tienen algo de cultivo de algodón, algo de caña de azúcar y algunas industrias, pues tienen industria militar, tienen, pero pues a un nivel mediano, digamos, no muy grande. Entonces, definitivamente podríamos decir que Egipto es producto no de extraterrestres como piensan muchos, sino de una muy buena ingeniería. Yo creo que es producto de una madurez y de una motivación espiritual y religiosa muy importante que los llevó con los conocimientos que para esa época, pues hoy los vemos que son primitivos, si usted mira hoy, pero ya en ese momento tenían ellos la raíz. Es más, dicen que Pitágoras conoció o empezó los estudios matemáticos en Egipto Sí, y claro. sobre todo la geometría, porque en esas pirámides y en otras cosas hay una serie, sin que sean cosas del otro mundo, pero hay que para esa época era muy importante la orientación, entonces tenían que tener los conocimientos astronómicos. Es más, el calendario de 365 días es de origen en Egipto. Se originó en los tiempos predinásticos, mínimo en el año 3000 antes de Cristo, 2800 y pico, Muy buenos de observadores, 365 días. Entonces, no es fácil, pues hoy en día nos parece, pues ni le paramos bola, no quedamos arrancando la hojita, que ya hoy, que ya viene el 31, que va a empezar otro año, no le paramos bola, pero a raíz de la llegada de la inundación, la aparición de la estrella Sirio en el horizonte y el solsticio de verano, ahí confeccionaron un calendario de 365 días, se necesitaron milenios para para poder madurar. llegar a eso. Y es más, el calendario juliano nace en cierta forma de la corrección que hicieron los sacerdotes egipcios ya al tiempo de los Ptolomeos, de que ellos creían que estaban equivocados,
El año no era de 365, sino de 365 días y cuarto. Y de ahí salen después los bisiestos, porque ahí es donde se da cuenta Julio César y le dice a un alejandrino, a Sosígenes, bueno, aquí pusieron la otra vez, pero no lo llevaron a efecto los egipcios, de que el año realmente tiene 365,25. Y resulta que tienes 365,24, 21, 078 días. Entonces, si fueron capaces de iniciar el calendario, de iniciar la escritura, de tener raíz, ¿cómo se llama? La raíz cuadrada también aparece ahí, en la pirámide el valor de pi. Bueno, hay muchas cosas. Entonces uno dice que ellos sí, para ese momento tenían conocimientos. En esa época Europa, Europa todavía estaba en el neolítico o casi en el paleolítico. En Europa lo más que había eran los dólmenes, esas estructuras gigantescas de piedra, y los megalitos, pero en realidad no había nada, estaban en total oscuridad. Entonces Egipto, para eso, en el mundo no había sino Egipto y Mesopotamia, no había más nada. China apenas estaba medio empezando también por allá, pero muy aislado, no tenía Claro. mayor influencia. Se publicaron dos tomos de Cafecitos con Sergio Iván, volumen uno y volumen 2, y en el volumen uno se inicia sobre todo con el tema de cafecitos egipcios. Aquí pueden encontrar muchísimo de lo que nos acaba de contar el doctor y algunos datos, como lo que nos acaba de explicar del calendario, los vamos encontrando en los dos tomos y algunas cosas también en el volumen 3 que ya está en preparación. Mucha sabiduría, doctor. No, pues a ver, pues, espero no haberlos fatigado. Yo me voy como emocionando y me gusta pues como compartir estos temas con personas que se interesan por ellos, ¿no es No, cierto? pero habla muy agradable y lo va envolviendo a uno. No deja uno de sentirse muy ignorante en muchas cosas, pero queda con el reto, y así debe ser, de seguir leyendo, de seguir investigando y si hay la posibilidad de viajar a esos lugares y aprender desde el lugar. ¿Cuántos viajes a Egipto? No, no he hecho sino uno, pero con eso tuve. Pero Claro corto, que uno quisiera ir más, pero las obligaciones familiares, laborales, temas de salud, todo, y económicos a veces también dificultan, porque no siempre los que van con uno quieren ir a, pues porque no todo el mundo le interesa eso. En realidad son monumentos, son ideologías, pensamientos que vienen de muy lejos y que de pronto a la gente de hoy en día puede que ya no le llamen la atención, pues ya estamos embebidos, embebidos en otras cosas, porque todo el mundo es así. El mundo va sí. cambiando, es como una brújula, nos va llevando descubrimos algo, entonces ya queremos otra cosa y no profundizamos en lo anterior, pero de todas maneras el conocimiento humano viene siempre de las mismas raíces. Eso no cambia, porque para llegar a lo que hoy nos entretiene, a lo que hoy nos ocupa, a la inteligencia artificial, a todas estas cosas, hay que pasar poco a poco una matemática, así como lo van llevando a uno en el colegio o como cuando empieza el niño a gatear para después caminar y para después correr, hacer atletismo y hacer todas esas cosas. Lo mismo pasa con las culturas y las civilizaciones, porque si están hechas de humanos, tienen un comportamiento de humanos. Bien, doctor, muchas gracias. Bueno, Edgar, muchas gracias a todos Todos los invitados a que... leer Cafecitos con Sergio Iván y a ver esos videos que nos van a permitir conocer al doctor y pues aprender todo lo que sabe. Muchas gracias.